Imagina un día despejado en las montañas de Ronda, donde el viento susurra entre los pinos y las águilas sobrevuelan el horizonte. Aquí, en este vasto y salvaje paisaje, vivió el último gran bandolero de Andalucía, un hombre cuyo nombre resuena en los pueblos y cortijos como una leyenda, Juan José Mingoya Gallardo, conocido por todos como Pasos Largos. Era un hombre alto, de mirada penetrante, con el sol siempre en su rostro y una determinación que pocas veces se veía. Juan José no nació bandolero, su vida comenzó como la de muchos otros, trabajando de sol a sol en las tierras que no le pertenecían. Pero el destino es caprichoso, y una tragedia familiar encendió en él la llama de la venganza. El asesinato de Paco. Era una tarde calurosa en el Burgo, uno de esos días en que el sol parecía no querer ocultarse nunca. La familia Mingoya trabajaba en sus tierras, como lo habían hecho durante generaciones. Juan José, entonces un joven fuerte y lleno de vida, estaba junto a su hermano pequeño, Francisco, a quien todos conocían como Paco. Eran inseparables, más que hermanos, casi como dos almas gemelas que compartían no solo la sangre, sino también sueños y esperanzas. Pero aquella tarde, el destino tenía otros planes. Un grupo de hombres armados, enviados por un poderoso terrateniente local, llegó a la finca. El terrateniente, un hombre sin escrúpulos, codiciaba las tierras de los Mingoya, y había decidido que la mejor manera de conseguirlas era mediante la fuerza. Sabía que la ley estaba de su lado, o al menos eso creía, porque el dinero y la influencia solían comprar la justicia en aquellos tiempos. Paco, siempre valiente, se interpuso entre los hombres y su familia. «Estas tierras son nuestras, y no nos las quitarán», gritó con furia, su joven voz temblando de coraje. Pero los hombres no escucharon. Uno de ellos, un matón con una cicatriz en la mejilla, levantó su escopeta sin pensarlo dos veces. Juan José, que estaba a pocos metros, corrió hacia su hermano, pero no fue lo suficientemente rápido. El disparo resonó como un trueno, y el cuerpo de Paco cayó al suelo, teñido de rojo. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Juan José se arrodilló junto a su hermano, sosteniéndolo en sus brazos mientras la vida se escapaba de sus ojos. La rabia y el dolor se mezclaron en su corazón, transformando al joven campesino en un hombre consumido por la sed de venganza. Después de ese día, Juan José cambió para siempre. Ya no era el joven alegre que soñaba con una vida sencilla en el campo. Ahora, solo tenía un objetivo: hacer pagar a los responsables de la muerte de su hermano. El dolor lo endureció, y la rabia lo convirtió en un hombre peligroso. Días después del asesinato de Paco, Juan José siguió los pasos del hombre que había disparado. Lo encontró en una taberna, bebiendo y riendo como si nada hubiera pasado. Juan José entró en la taberna, y todo el mundo se quedó en silencio al verlo. Sin decir una palabra, sacó su cuchillo, un arma afilada y mortal, y lo clavó en el pecho del asesino. «Esto es por Paco», murmuró, mientras el hombre caía al suelo, con la misma expresión de sorpresa que había tenido su hermano en sus últimos momentos. Pero no se detuvo ahí. Juan José sabía que el verdadero culpable era el terrateniente que había ordenado el ataque. En una noche oscura y sin luna, se acercó a la hacienda del terrateniente, esquivando a los guardias con la habilidad de un zorro. Entró en la habitación donde el hombre dormía, y lo despertó con la fría punta de su cuchillo en el cuello. «Pagarás por lo que hiciste», le susurró al oído antes de acabar con su vida. Así nació Pasos Largos, el nombre que se convertiría en leyenda. Con el asesinato de su hermano como el fuego que avivó su espíritu rebelde, Juan José dejó atrás la vida que conocía y se internó en las montañas de Ronda. Allí, entre los picos y los valles, empezó su vida de bandolero, persiguiendo justicia a su manera, mientras el recuerdo de Paco yacía en lo más profundo de su corazón. Cada hazaña, cada golpe que daba a los ricos y poderosos, era una manera de honrar la memoria de su hermano, de hacerle saber que su muerte no había sido en vano. Años siguieron, y la fama de Pasos Largos creció como la pólvora. Era astuto y conocía cada rincón de la sierra como la palma de su mano. La Guardia Civil le seguía los pasos, pero él siempre iba un paso por delante. Se decía que podía desaparecer en un suspiro, dejando a los perseguidores con las manos vacías y la frustración en el alma. Una de sus hazañas más recordadas ocurrió en la hacienda de los Carrasco, donde, sin que nadie lo notara, se deslizó en la propiedad en plena noche. Los Carrasco eran conocidos por su riqueza y, por lo tanto, por ser objetivos codiciados. Sin embargo, Pasos Largos no era un simple ladrón. Él entraba y salía de los lugares como una sombra. Cuentan que aquella noche, sin que los perros ladraran ni una sola vez, se llevó el cofre del oro familiar,
dejando en su lugar una nota que decía: «Lo tomo porque puedo, lo devuelvo cuando quiera». Pero no era solo el oro lo que movía a Pasos Largos. En una ocasión, al enterarse de que una familia campesina había sido desahuciada por no poder pagar las deudas, decidió tomar cartas en el asunto. Se presentó en la finca del prestamista, un hombre despiadado, y lo enfrentó cara a cara. «Hoy pagas con miedo lo que has cobrado con sufrimiento», le dijo antes de obligarlo a devolver cada centavo que había arrancado a la pobre gente. Pero como toda historia, la de Pasos Largos también tenía un final escrito. Con los años, el cansancio comenzó a pesar en sus hombros. La vida en la sierra, ante su refugio, se convirtió en una carga difícil de soportar. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero seguía adelante, fiel a su destino. El día de su captura, Pasos Largos estaba en su refugio en la cueva del Hoyo de los Peñascales, un lugar que había sido su fortaleza durante años. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Alguien, quizás por codicia o miedo, traicionó al bandolero, revelando su ubicación a la Guardia Civil. Los soldados lo rodearon al amanecer, y aunque muchos esperaban una última batalla, Pasos Largos, ya cansado y con la vida escapándose de sus manos, decidió entregarse sin luchar. Murió poco después en prisión, pero su leyenda no murió con él. En los pueblos, los viejos aún cuentan sus historias al calor del fuego, y su nombre sigue siendo sinónimo de resistencia y rebeldía. Pasos Largos, el último bandolero de Andalucía, vivió y murió como quiso, dejando tras de sí una estela de hazañas que el tiempo no ha podido borrar. Gracias por ser parte de nuestro viaje. Si te gustan nuestras historias y quieres más, asegúrate de suscribirte a Leyendas y Realidades. No querrás perderte lo que viene.